Después de 20 años pusimos a prueba los lockers de este Rubicon. ¿Funcionarán o estarán muertos para siempre? Acompáñame en este video junto a mi amigo Carlos, quien hizo un descubrimiento increíble en este clásico 4x4. ¿Estás listo? Vamos al video. Amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más sobre construyendo, modificando o restaurando este Jeep TJ 2006. Como ustedes saben, los que siguen este canal y los que no, bienvenidos. Aquí también tenemos un JL, ¿verdad? Rubicon 2020 y tengo ese 2006, que los que no han visto los videos anteriores, vayan y veanlo. Ok, una de las primeras cosas que vamos a hacer hoy en este día tan bonito, está soleado, rapidito, vamos a quitarle esto. Eso a mí no me gusta. Esos fenders, así, eso a mí no me gusta, eso se va ahí. Señores, cuando tengan un Jeep, le voy a decir una cosa, cuídenlo mucho de esto, ¿ves? Yo no sé por qué, bueno, este carro es negro, primera vez que tengo un carro negro. Algo nuevo en mi vida, nunca he tenido un negro. Por supuesto que no eres. Esto se lo vamos a quitar, estas rayas así feas, no sé. Pero tengan mucho cuidado con estos golpecitos así. Entiendo que me lo vendió porque él, digamos, trabajaba en landscaping y le dan golpecitos aquí y uno aquí. Pero bueno, eso se lo va a quitar pronto. Así que bueno, manos a la obra, vamos a quitarle eso. Por dentro ya van a ver lo que vamos a hacer. Con el área me lo vamos a reparar el aire. Ya le pusimos soplador, pero tenemos aquello. Y vamos también a restaurar esto aquí, miren. Miren cómo está esto aquí feo. Está partido aquí, él lleva un palito. También vayan y en el live se los puse más o menos. Aquí les estoy colocando una imagen. Mira, compré. Quiero ponerlo por dentro súper original, bien bonito. Que se vea de verdad un Jeep calando de amor. Entonces bueno, vamos a reemplazar este y este. Bueno, en realidad pensé que iba a ser un poquito más fácil sacar esto, pero ha sido complicado porque tiene adentro una tuerquita número 8, ¿verdad? Por fuera tiene que ser con esta estrella. Pero ya le conseguí la vuelta. Recuerden que todo cuando hacemos mecánica o hacemos este tipo de cosas, todo es conseguir la vuelta. De verdad se me caen las tuercas. Pendiente con eso, porque a mí sí me pasa esto. En sus casas, a usted también le pasa. Siempre que yo comienzo armando algo, desarmando, me subo un tornillo y una tuerca. Bueno, vamos a hacer aquí. Mira, esta casa afuera. Vamos a sacarlo aquí bien esto. Es fácil los videos de YouTube. Pero miren la tuerca, miren esta chiquitica. Por eso me cayó otra. Bueno, señores, como se los dije, creo que tuve que llamar al refuerzo. Miren que tenemos por aquí. Carlitos. Déjemelo. ¿Cómo? Bueno, Carlos, primera vez que ve el TJ. ¿Cómo lo ves por debajo? Está bueno, chavo. Está medio escuadrito por fuera, pero el chasis es impecable. Muy bueno. Sí, sí. Está muy cuidado. Tiene los amortiguadores originales. Bueno, vamos a sacar esto aquí, señores, se va. Carlos de una vez lo vio y dijo, no, eso se tiene que ir. Así que bueno, si alguien tiene un TJ y también este video, bueno, aquí está, mira, gratis. Tienes que escribirme, estoy en Miami. Y bueno, se lo lleva. Ese tiene por dentro una tuerquita ahí. Lo trunquearon, miren estos señores. Ellos vienen así, ¿verdad? Y en algunos se les salió y simplemente le pusieron la tuerca por dentro, que me gusta más con esa tuerca que así. Y por eso da vuelta completo. Pero esta no. Carlos, ¿tú qué ideas me das con este carro? ¿Qué idea me das? ¿Cómo? ¿Qué idea me das? ¿Qué mala idea me das para hacer con él? ¿Tú qué le harías? Alargarlo. ¿Alargarlo? Sí. Ay, sí. Bueno, si quieres al principio, con unos 37 o 35. Entonces, Unos 35, 4 pulgaditas, burricitos originales. está bonito, a mí me gusta. Y lo paseas hace un rato. O sea que después que uno los modifica, después no le gusta. Exacto, ese es el problema, sí. Sí, por eso que no. Entonces, Todo el mundo me dice, ponle 40, no, marico. No. nada, Oye, discúlpenlo. después que metes 40 ya. Sí. Pero bueno, puede ser, ¿verdad que sí? Puede ser. Sí, Puede ser que eso venga, pero vamos a darle poco a poco. La gente lo va a ver. Mira, le quitamos estos estribos. Aquí los tengo, el que los quiera, ya están, ¿verdad? Gratis, se lo vamos a dar. Eso también se va hoy. Vamos a abrirlo aquí. Nunca he tenido. ¿Tú has tenido un carro soft top? Yo nunca he tenido. No, dicen que hace mucho ruido, ¿verdad? Nada, bueno, supieras que yo le he preguntado a varias personas que tienen. Me dicen que igual. Sí. Pero mira, lo bueno es que te voy a decir por qué, yo no creo que no lo he explicado y lo voy a decir en este video, que por qué no lo compré así manual, porque es como que totalmente lo contrario, ¿me entiendes? Mira, 2 puertas, automáticos, hardtop, ¿verdad? Y este 2 puertas, Chamo, ve. manual y soft top. El Jeep clásico, normal, 2 puertas. Los Sí, otros ¿verdad? son muy bonitos y todo, pero un Jeep tiene que ser 2 puertas. Y este 4.0, ¿verdad? Esa es la exacto, belleza. este Es el... motor clásico. Es otra onda, pues. Sí, son más incómodos, sí, por lo, el JL es muy cómodo, ¿verdad? Digan Pero... lo que digan. Sí. Van a salir los toyoteros ahí ahorita. Vamos.
muy bueno. Carlos es jipero del corazón, ¿sabes? No, me gusta la Toyota. También. Sí, que joder. Pero es la verdad, pues. Pero mira, la diferencia entre un Jeep y un Toyota es que son dos plataformas distintas. No, es que No se pueden comparar. Y la gente las quiere comparar y quiere decir. no. Pero mire, esto es versatilidad y la Toyota sí. No es por nada, pero la Toyota. Lo que pasa es que, mira, este carro, de verdad, Carlos, el de los TJ sí se pueden comparar con la calidad de un Toyota. De verdad, 100%. De verdad que sí, bro. Bueno, seguimos aquí, señores. Te vamos a sacar esta grama que le puso el señor Gerard aquí. Si también el video, yo creo que lo va a ver porque él me dijo que iba a ver los videos. Y mira, Carlos, vamos a tomar un cafecito, ¿ves? Sí. Vamos a un cafecito. Sí. Bueno, señor, vamos a ver que Carlos le dé una vueltica ahorita y lo van a ver. Yo ni siquiera lo he manejado tan. Bueno, yo sí, yo me lo traje de Pompano Beach. Casi una hora manejando a 70, Carlos. En el primer video, la gente que no lo ha visto, sí. La gente que no ha visto el primer video, vaya y véalo, 70 millas. Tú sabes que no es por nada, pero es un riesgo, ¿me entiendes? Porque es un carro que uno no conoce. y un carro viejo. Pero Por lo viejo no tanto. uno emocionado que le gusta este, como Carlos. Mire, Carlos vino hoy a tomarse un café, se escapó, tiene 2 muchachos. Fin de semana es para salir con la familia. Y vino hoy especialmente, mira, a conocer el TJ. Así que bueno. Bueno, señores, llegamos a donde tenemos que llegar. Carlos, ¿me quiere quitar el TJ? Vamos a hacer una prueba de reconocimiento. Carlos, ¿tú sabes manejar manual? Un poquito. Vamos a ver. Vamos a sacarlo para la capacidad. El Carlos le da una vueltita. Tengo miedo. Ay, su madre. Tengo miedo con Carlos. Dame tus primeras impresiones. Está sabroso. El timón suavecito, ¿ves? Súper bueno. Sí, porque tiene... miren esa belleza, miren ahí. El carro de Carlos, qué belleza. Está suavecito el carro. Suavecito, Suavecito, bro. Maneja súper nítido, de verdad que... Una cosa que cuando yo lo manejé, Carlos, que me lo traje de Pompano Beach fue eso. Cuando lo manejé primera vez, el señor me dijo, vamos por la autopista, lo metí a 70, chamo. No, el que en el video, sí, de verdad. Está bueno. Cuéntenme ustedes, señores, comenten aquí abajo, ¿les gustan los carros viejos, no les gustan? Yo estoy fascinado. El carro está bueno. Se siente la transmisión. Suavecito, bro. Mira, es que mira, Está serenito, mira. Suavecito todo. Mira, eso no... Señores, Soft Top, viviendo la vida Jeep. Qué rico, sabroso. Bueno, los que no saben, Carlos, él también es de Venezuela, ¿verdad? Siempre también tuviste, ¿no? Toyota, sí. La que llamaban Machito, ¿verdad? Sí, todo el barrio. Y Carlos, cuéntale a la gente aquí con el Jeep, ahora la vida Jeep. Es distinto, ¿verdad? Porque no, es que es una cultura el Jeep, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que hay gente que no lo ve de esa forma, pero para el que le gustan los Toyotas viejos, sin que sean las vacas asquerosas esas de las 80, discúlpenme lo que le gustan las 80, pero eso es una pérdida de dinero esa vaina. Esto es lo más parecido al carro que uno conoce. ¿Sí? Sí, claro. Yo te digo una cosa, mi primer carro fue una Samurai y era automático. Sí. Y eso se dañaba la caja, era una cosa loca. 3F, motor 3F. Y lento, ¿verdad? Y súper lento. Y después tuve un Machito 3F con caja de 4.5 y eso lo tuve un año. Y de ahí salté. Eso tiene poder, ¿no? Y de ahí salté, pero motor 3F, caja 4.5. Oh. Y de ahí salté a una 080, el peor carro que he tenido en mi vida. Sí. Horrible, el peor carro que he tenido en mi vida. Mira, eso no... Pesado, ¿verdad? Pesado. Mira, claro, también no estoy diciendo que todas sean malas, pero no le tengo ese, ¿sabes? Como rechazo. ¿Cómo terminaste siendo jeepero? Tú sabes que yo tenía una Land Rover y se le estaba metiendo el agua por el techo. Y hablé con un amigo y él se estaba recién comprando o ya tenía un JK. Y casualmente me dijo, mira, tengo uno aquí y tal. Y cuando me acerco, era este que tengo. Y le dije, ay, ¿cuánto me recibes tú en la camioneta? Y me estaban dando como $6,000 positivos. O sea, pagando lo que yo debía, me quedaban $6,000 más. Y bueno, ya tú sabes. El FJ no es un carro para familia tampoco, ¿no? Mira esa belleza. Eso sí. Tomando carro ahora. Bueno, los que no saben, Carlos y yo estudiamos juntos, hicimos un posgrado, ¿qué? En la maestría, En la sí. maestría, sí. Sí, mira, estos son 6 velocidades, estos son muchos también, chamo, de verdad. Yo creo que son 4, si no me equivoco. No, ¿En cuál? 5 son. ¿En cuál? En los dos DJ. ¿El que tú tenías? Sí, 5, de sexto. Y tiene el retroceso para este lado, para acá. Jala. Tiene fuerza. Sí, de verdad que sí. Está se sabrosito. siente, de verdad que sí. De verdad que se siente. No, de verdad que yo lo jalo, bro, y se siente. No, está bien. Yo he visto, mira, los que no saben, yo he visto 4.0 con 40, chamo, y todos jalando Sí, acá. lo mueven sin Allá en problema. Winro y eso. Sí, verdad. Lo mueven. Va a poner la 4x4. Quiero ver. Dale, jalalo, duro. Ahí está. Estoy en Ahí Forjay. te voy a decir. Jala para acá. Estoy Carro viejo, chao, carro viejo. por lo...
Por low. bloqueador trasero. Ah, mira, prendió mira, ay, mira, está prendiendo. Ay, tío, atravesado aquí, señor, pero ahí está bloqueado, está bloqueado. Estoy ¿Se bloqueado. siente? Sí, ¿verdad? Pero Cruza, no está marcando el Miren eso, señores, miren eso. Miren eso, miren eso. bloqueador trasero. Está... Miren eso. Ah. No, no está bien craqueando, está bueno, miren eso. No, pero no lo está leyendo. Ok, entonces... Ajá, ya, mira, ya están los dos. Miren esto, señora. Pero no... Ahora no sí, están- mira, front locker, rear locker. Ay, señor. Carlito, tengo un Rubicon TJ, señor, un sueño hecho realidad. Ay, señor. Ay, de verdad que estoy feliz, chamo, de la que señor. Ahora es que meterlo para el fango, va. Está bueno, vamos a llevarlo, pues. Mucha gente no entiende, porque los carros viejos te dan esa... Esa vibra, ¿ves? ¿sabes? Coño, vieja escuela, pues. Es que estos carros caen a alguien enfermo como nosotros, ¿qué sí? Yo siempre le digo, hay un enfermo como nosotros que le gusta limpiarlo, ponerlo a un llantas grande. Tengo una tarea, y lo voy a comentar ahora mismo. ¿Cómo, hasta dónde puede llegar su diferencia la 44? ¿Qué tan fuertes son? ¿Tú sabes algo de eso? ¿Qué tan fuertes serán? Si le hacen la del truquito, No, ¿sabes cuál es el truquito? ¿Te acuerdas? No. Sabes que este es diferencial completo, no es como el JL que viene dividido en la Ajá, ajá. Sabes que hay algo que se hace para que, o sea, para que sea más resistente el diferencial, ¿no? ¿Le decimos o que comenten ahí el abajo, qué piensan de- Comentan aquí, sí. Mira, comentan aquí y Carlos en el próximo, que le vamos a hacer la prueba off-road, Carlos va a ir con vamos para prueba. Vamos y yo les digo ahí que... Y yo creo que tú también le vas a dar a Carlos a este, porque para que le decían asco. Entonces, tal vez la gente va a decir, le está dando como para no romperlo, pero le va a dar como tiene que ser también. Vamos, lo llevamos. Comenta aquí abajo, ¿hasta dónde puede llegar un Dana 44 de un TJ? Yo Rubicon. personalmente pienso que para que el TJ camine bien y el carro se sienta bien, 37, no más de ahí. Sí, gana, sí. Pues, No, pues se, también- se ve bonito con Sí. las gomas grandes, ¿no? No, pero ya 40 ya, ya bueno, 40 ya es mucho. lo pones ya muy... Yo también te digo la verdad, yo quiero modificarlo que es extremo, pero que también lo puse para la ciudad, ¿me entiendes? Para correr, como los carros Claro, guardia, que lo usan en la claro. ciudad, ¿me entiendes? Y ya 40 se pone un poquito medio pesado, ¿va? Sí. Creo que viene En Venezuela llegaba mucho, era 98, 99. exacto. Ajá, yo Eso estuve- sí, sí, eso sí recalienta. ¿no? Carlos también es cafecero, le ofrecí un café, mire, yo le he hecho una cosa, los amigos míos que son cafeceros, yo los envuelvo por ahí. Carlos le dijo, mira, vente que te tengo un regalo, un cafecito. Y yo, voy para allá. Mira, de verdad, esto me gustó aquí, porque también, no sé qué pasa, los TJ, esto se rompe mucho la gente. Entonces lo cambiamos, este estaba partido ahí, se lo pusimos, este lo limpiamos. Bueno, vamos a hacer un cafecito y ya volvemos. Dígame que Carlos no se ve bien en ese carro. Ahí, dame tu fiba. Está bueno, está bueno. Sí. Está muy bueno. Y lo bueno es que uno va esto a la segura, o sea, es muy sencillo. De verdad es muy sencillo, Muy un motor ahí, simple. simple, Muy simple, exacto. bro. Muy simple. No hay electrónica, que lo loco, ¿verdad? Vamos a meterla, esto, es que yo soy muy quisquilloso, esto lo voy a pintarlo, esto voy a ponerlo bien bonito, ¿verdad? Pero estas son cositas mínimas. Bobería. En realidad lo importante, ya está bien, que es la mecánica. Claro, me quedé quitando. Luego tomamos el cafecito. Miren ese carro, ¿eh? Chamo, miren esto, macizo. Wow. Mira, Carlos, cuando tú ese carro de altura, ¿cuánto? 40. ¿Y te lo maneja bien? Sí. Sí, o sea, los brazos tengo que juntar un poco, Wow, porque si pero- es mía sin problema. Mira esa, qué belleza. Ah, tienen los cuatro brazos. 6. Falta arriba. Los de arriba, sí. Eso fue lo último que también se los puse. En realidad. Pero wow, miren eso, qué belleza. Bueno, nos vemos en un próximo video, Carlito. No olviden suscribirse y recuerden, la vida es una sola, hay que aprovecharla ya. Dale, Ya, de una. ya. El TJ, ¿tú qué nombre le pondrías a ese carro? Dale, rápido, un nombre de... Sí, güey. No sabes. Es difícil, ¿verdad que sí? Bueno, mi gente, recuerden, pongan el nombre. Rodrigo, mi bebé, como te lo conocen ya, le puso Goku. Hoy le dijo a Luigi y Mario Bro. En un próximo video. Hasta la próxima.